El fútbol mexicano tiene una particularidad muy rara. El técnico de moda es el que termina por estar al frente. Vamos a ver. Hola amigos del canal, bienvenidos a otro video, otro doble análisis para el canal. Me vuelve a acompañar en esta ocasión Jorge Raúl Torres. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy, como mencioné, últimamente en las últimas convocatorias de la selección se ha visto un patrón un tanto extraño o raro, por así decirlo, donde el técnico de la selección mexicana, sin contar obviamente a Juan Carlos Osorio, termina por ser el técnico llamado, pese a que no exista un antecedente de un proceso o de una buena carrera. Si nos vamos desde el principio, en el 2006, que Ricardo Antonio Lavolpe fue el último entrenador, Hugo Sánchez era el técnico de moda. Es cierto que había tenido un bicampeonato, pero ya habían pasado años de eso. Y por ser el técnico de moda, el que estaba, por así decirlo, más llamado, en aquel entonces dirigía al Necaxa, termina por ser el técnico de la selección. Hace poco Rubén Omar Romano menciona esto y menciona en el aspecto de que si él hubiera sido campeón con Santos en el Bicentenario de 2010, él hubiera sido el técnico de la selección mexicana y no el Chepo de la Torre. ¿Qué opinas de esto, Jorge? Creo que Rubén Omar Romano, gran técnico del Santos, buena temporada, se fue por la puerta de atrás, se puede decir, por una serie de groserías, entre comillas, que le hizo a la afición. Recordemos cuando le sacó el dedo a un aficionado, pero tuvo buena temporada con Santos, y creo que sus declaraciones son, por el texto de en ese tiempo, acertadas, ya que la selección buscaba un técnico ganador. Estamos hablando del Bicentenario 2010. En la Liga MX, bueno, es el Bicentenario 2010. Llaman al Chepo por haber sido campeón con Toluca. Para analizar bien todo esto, debemos analizar primero el contexto que vivía la selección mexicana. Estamos hablando de que en un solo año, 2010, hubo 3 técnicos en el mando de la selección mexicana, que fue el Ojitos Mesa, Javier Aguirre y de forma interina Enrique Flores. Efraín Flores, perdón. Ahora, bueno, recordando bastante bien eso, 3 entrenadores en un proceso de un año. Hablamos de lo que mencionaba, la poca estabilidad que se tenía la selección. Si nos vamos incluso más atrás, puede estar el caso de Hugo Sánchez, después se trajo a Erickson, después se trajo a Aguirre como un salvavidas y terminó pues ya ese mundial. Después de eso, vaya, hay muchos más ejemplos como el caso de Miguel Herrera, pero si nos vamos desde Romano en adelante con esas declaraciones desde ese tiempo, Romano pierde la final con Toluca, pierde una final con Monterrey, después tuvo un torneo ahí regular a bueno, tuvo esas cosas polémicas y lo terminan despidiendo, pero hablamos de que si nos vamos a ejemplos prácticos, Romano estaba teniendo una gran carrera en ese momento y todavía una más grande carrera Víctor Manuel Vucetich, y aún así ninguno de los dos fue considerado como técnico de la selección. Fue elegido el Chepo de la Torre. Se ha dicho que Vucetich rechazó el llamado, pero posteriormente le hablaron también. Así que se encuentra ese mensaje un tanto polémico de Romano, donde él dice que el técnico de moda es el que termina por ser llamado, que en ese momento, por así decirlo, era el Chepo, cuando Romano o Vucetich estaban mucho mejor. Recordemos que la Liga MX se juega de 2 formas. La liga es una y la liga es otra liga totalmente diferente. La liga, en el proceso normal de la liga, Víctor Manuel Vucetich, como tú dices, vino en primer lugar con Monterrey, seguido de Chivas, Guadalajara, de José Luis Real, con 32 puntos. A su vez, Vucetich tiene 36 puntos. Y en un tercer lugar, Toluca con solamente 30 puntos. Toluca y Santos llegan a la final. Santos llega en quinto lugar, me parece, con 28 puntos, creo. Y aún así, se le llama al Chepo de la Torre. Como tú dices,
Se le hizo el llamado a Manuel Bucetich, pero se dice que lo rechazó. No entiendo las razones, la verdad. Es uno de los técnicos más ganadores de la Liga Mexicana. Pero también podemos señalar que a José Luis Real no se habló. A pesar de haber quedado en segundo lugar con Chivas y Pumas. Tampoco, el técnico de Pumas tampoco se le habló en ese momento. Sí, exactamente. Romano, mencionas algo muy, muy importante. Disculpa que te interrumpa, Jorge, pero si nos vamos al ejemplo de José Luis Real, un técnico que normalmente cuando tomaba el interinato en Chivas lo hacía funcionar, que tenía unos procesos largos y buenos y que nunca fue despedido por Chivas. Él renunciaba y de mismo modo nos vamos un poco, unos 2 años adelante, Memo Vázquez, que pudo ser campeón con Cruz Azul, que mucha gente daba por hecho su llamado y terminó por ser llamado Miguel Herrera. Un ejemplo también un poco pues drástico, por así decirlo, donde muchos apostaban. Matías Almeida es otro gran ejemplo, Jorge, donde pudieron haber llamado al técnico que estaba haciendo bien la cosa en su momento. Incluso en ese, pues ya hablando un poco de lo que fue el proceso de Chepo con la selección, despiden al Chepo, le hablan a Bucetich, que seguía teniendo una gran carrera y un gran impacto, dura un par de partidos y después llaman al técnico que fue campeón, Miguel Herrera. Si hubiera ganado Memo Vázquez, hubieran llamado a Memo Vázquez. Es el problema de cómo se administra o cómo se maneja la decisión de quién toma la dirección técnica de la selección mexicana. En realidad es el más que gana, o es el más de renombre, o el caso de alguien de renombre del extranjero, como lo fue en su momento Sven-Goran Eriksson. ¿Por qué no llamar una vez más a Miguel Herrera, que fue campeón con Tigres? ¿Por qué no llamar otra vez o tratar de convencer a Ferretti, que ha tenido grandes temporadas con Tigres? Y aún así se le ha llamado, pero solo se le ha llamado para dirigir 3 partidos. Interinatos, como tú dices. Sí, exactamente. Pero no son extranjeros. Uh-huh. Sí, incluso, bueno, pues está este detalle, como mencionas, ahorita está el Tata Martino, antes estuvo Juan Carlos Osorio, y si uno se pone a checar las estadísticas por lógica, ¿por qué no llamar en su momento a Robert Dante Siboldi, que tuvo 3 torneos al hilo con Santos bastante buenos? Hablarle a Diego Alonso, que estuvo en grandes torneos con Pachuca, los hizo campeones y luego lo hizo muy bien en Monterrey. El turco Mohamed, que estuvo gran temporada en Monterrey. Sí, pues te digo, hay que analizar los objetivos que se plantean la selección mexicana para poder decidir quién toma la dirección técnica, porque no vayamos tan lejos. Nacho Ambriz es uno de los mejores técnicos y con mayores actividades en la Liga Mexicana. Y aún así en ningún momento se le ha tomado en cuenta para dirigir la selección mexicana. Exactamente, pese a que es mexicano, pese a que tuvo el récord de victorias con León y que estuvo pues cerca de un campeonato que pues no logró consolidarlo, pero sigue teniendo una regularidad. Para cerrar el tema, Jorge, no sé, en tu opinión, ¿consideras que estas palabras de Romano son exactas, son adecuadas como para definir el sistema del técnico en la selección? Y en caso de que así lo creas, si Romano hubiera quedado campeón en aquel bicentenario, si Memo Vázquez hubiera quedado campeón en aquel día contra América, en aquella noche lluviosa, Romano hubiera sido el técnico de la selección, Memo Vázquez hubiera salido al rescate como lo hizo Miguel Herrera. Tal vez no son declaraciones exactas de Rubén Omar Romano, pero la respuesta es sí. Si Rubén hubiera ganado aquella final con Toluca, hubiese sido el director técnico de la selección mexicana. ¿Por qué? Por el contexto en el que vivía la selección mexicana, ya te lo dije. Buscaban a alguien que ganara, nada. Así hubiera sido Sergio Bueno, es decir, un técnico que no ha tenido tanta magnitud en la Liga Mexicana, hubiese sido el director técnico. ¿Por qué? Porque, como te digo, la selección mexicana buscaba ganar, así de fácil, salir del bache donde estaba. Ahora, con la llegada de José Manuel de la Torre se tocó un tema más importante, la naturalización. ¿Por qué? Porque parecía que le surgía que Ciña jugara en la selección mexicana. Ya buscaban, en vez de jugadores nacionales buenos, que en las canteras hay miles,
buscaban extranjeros buenos. Y con la llegada de Chepo y con el campeonato de Toluca también, se buscó la naturalización a como era el lugar de Ciña para poder jugar y nada más jugó 3 tiros, creo. Pero si Rubén Omar Romano hubiese sido técnico de la selección mexicana, se hubiera ganado la final. Muy bien, yo creo que coincido contigo, coincido en el aspecto de que tal vez si Romano hubiera sido campeón, Romano hubiera sido el técnico de la selección. ¿Cómo le hubiera ido? No es algo que me atreva a decir. Probablemente hubieran calificado al Mundial sin problemas, cosa que con el Chepo no ocurrió. Probablemente no se hubiera calificado, eso es algo que nunca sabremos. Pero creo que por el contexto y por las formas que últimamente, porque incluso creo que recientemente se siguen viendo. Recordemos que el Tata Martino llegó siendo pues, recomendaciones de otros extranjeros o extras de la selección, pero sí, creo que si Romano hubiera llegado. Ahora, ¿tú crees que si hubiera llegado o hubiese llegado Romano, la base de la selección en aquel entonces sería el Santos Laguna? Bueno, probablemente sí, probablemente no, porque recordemos que si en el Chepo llegó a selección, también la base final de Toluca, por más que lo intentó plasmar, no terminó por ser la selección de Toluca. Terminaron por entrar otros jugadores como Pablo Barrera y Efraín Juárez, que no pasaban por mucha actividad en Europa. Así que probablemente yo creo que si Romano hubiera llegado no hubiera cambiado mucho la cosa en Santos. Probablemente algunos llamados como tal vez el del Guti Estrada, Osvaldo Sánchez hubieran sido más frecuentes. Matías Buoso tal vez si no hubiera fallado ese penal, pero es algo que queda en pura especulación. Muy bien, dato curioso, soy fan afinado del Santos Laguna. Me hubiese encantado que Rubén Omar Romano tuviera una segunda oportunidad dirigiendo al Santos Laguna. Muy bien, bueno, lo tomaremos en cuenta para debatir en un próximo análisis, debate del canal, hablar de técnicos que pudieron haber llegado en específico al Santos Laguna o a algún otro equipo de la selección. Muy bien, muchas gracias Jorge, agradezco tu compañía en este análisis abierto sobre lo que fueron las declaraciones de Rubén Omar Romano, y pues esperemos que ahora que está el Tata Martino tenga un proceso largo, que no sea un proceso que termine en un año y luego se comience otro con el técnico que quedará de moda en aquellos momentos. Así es, esperemos que tenga, se le desea bien porque básicamente es la selección mexicana, es el equipo de todos, se le desea bien y como tú dices es un proceso largo, grandes campañas, grandes torneos y no queda más que decir. Muy bien, bueno, muchas gracias Jorge, agradezco tu compañía nuevamente y muchas gracias a ustedes por vernos en el canal. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y los voy a leer con todo gusto. Hasta luego.